Capítulo 49. El error. El rechinamiento del acero contra el acero se unió al viento aullante que resonaba en la cima de la montaña. Crow apretó los dientes al ver saltar chispas del heraldo, que rozaba la espada de su oponente en un ángulo ascendente. Finalmente, el chico giró y se agachó sobre una rodilla en la nieve antes de lanzar la hoja de su arma hacia atrás y disparar una serie de ráfagas rápidas al estómago de su atacante. El aura del otro hombre palpitó con un suave azul justo antes de que el último disparo impactara en su abdomen, y luego cayó de bruces en la nieve, inmóvil. ¿Estás bien ahí, Branwen? Se escuchó un grito desde bastante lejos. Crow giró la cabeza durante su breve respiro del combate para ver a María Calavera enfrascada en un duelo de 2 contra 1 con 2 hombres que blandían lanzas. La mujer enroscó hábilmente una de las hojas de sus guadañas en el mango del arma de un guardia antes de usar su cuerpo como palanca para arrancarle la cabeza de un golpe, mientras repelía el ataque del otro combatiente. «Estoy bien», gritó Crow mientras se giraba para observar su entorno. «Solo, mantén la distancia, profesor. No quiero que mi apariencia se dispare contra ti. Grita si necesitas ayuda. No te avergüences de pedir ayuda», respondió María antes de clavarle una espada ganchuda en el pecho a uno de sus atacantes. Le sacó la espada de la caja torácica con la misma facilidad con la que había entrado, y su enemigo fue reemplazado por 2 más que saltaron de los tejados cercanos casi de inmediato. Nadie a tu edad está completamente preparado para algo así. Crow consideró las palabras con detenimiento mientras giraba la cabeza bruscamente, solo para encontrarse frente a 2 guardias. Uno de ellos portaba un escudo de torre y una maza, mientras que el otro sostenía un rifle con una bayoneta larga. Ambos vestían las mismas túnicas y armaduras que los demás defensores de la cima de la montaña, aunque el hombre de la maza tenía una larga cabellera castaña oscura que enmarcaba su rostro, por lo demás enmascarado. La imagen hizo que Crow se detuviera mientras su control sobre Arbinger flaqueaba ligeramente. «¿Zorzal?», preguntó el chico con incertidumbre, solo para que su oponente levantara el escudo y extendiera su maza con más agresividad. «Tomaste tu decisión, Crow», respondió con voz apagada tras la máscara. «Órdenes son órdenes». Crow palideció al oír la voz del otro hombre y se dio cuenta, un segundo después, de que el guardia, al que no se dirigía, había preparado su rifle. Un disparo resonó y se estrelló contra el pecho de Crow, obligándolo a retroceder cojeando mientras su aura se encendía con un rojo furioso. Levantó la vista e intentó levantar a Arbinger para bloquear el inevitable disparo, pero el rifle del hombre se encasquilló. «¡Mierda!», gritó el guardia mientras trabajaba apresuradamente arreglando su arma de fuego. Mientras tanto, el guardia llamado Trush dejó escapar un grito y cargó hacia Crow, mientras que el adolescente devolvió el grito de batalla y avanzó para enfrentarse a su ex amigo. Cuervo apretó los dientes mientras desviaba otra punta de lanza, retrocediendo constantemente. Era vagamente consciente de Arwana dando vueltas por el suelo abierto del templo, con su arma dejando una estela de humo crepitante mientras la sostenía con una empuñadura invertida. reflexionó el anciano patriarca al detenerse por fin. Con un movimiento fluido, cambió su espada a la otra mano mientras metía el brazo dominante en la manga. De repente, sacó el brazo de su túnica, dejando la mitad de la parte superior y la manga colgando tras él antes de volver a colocar el arma en su mano derecha. «Mantén a Ozma ocupada un momento. Yo me encargaré de Raven primero». El profesor Ozpin se enfureció ante las instrucciones y agitó su bastón para derribar la lanza de uno de los 2 guardias que habían decidido enfrentarlo. «Raven, no luches solo contra él. Voy a por ti». Raven gruñó mientras asestó un rápido golpe a uno de los guardias con los que había empezado a batirse en duelo, pero este dio un salto hacia atrás y echó a correr hacia el profesor Ozpin. El segundo guardia tomó la iniciativa de apuñalarla antes de girarse y seguir a su compañero, dejando a Raven descubierta en medio del suelo del templo. Apenas tuvo un segundo para respirar cuando su padre apareció sobre ella, descendiendo de una nube de humo arremolinado y sosteniendo su espada informe sobre su cabeza. Atacó hacia abajo al caer, y la chica apenas logró esquivar el golpe antes de que el hombre tocara el suelo. Allí, en el suelo de piedra donde la hoja gaseosa había impactado, había una veta roja brillante de roca caliente, cuya superficie chisporroteaba furiosamente en protesta. «Te has vuelto más rápida, hija. Las conexiones personales con profesores que se preocupan por sus estudiantes ayudan mucho a alguien a aprender», espetó Raven mientras envainaba su espada y desenvainaba una hoja cerúlea.
Arwana soltó una risa maliciosa mientras miraba de reojo al profesor Ozpin, quien zigzagueaba y parpadeaba, entrando y saliendo del alcance de las 3 lanzas restantes que lo atacaban constantemente. Uno de los guardias ya había sido despachado, y Arwana sonrió con sorna al verlo. ¿Eso es lo que te han estado enseñando? No estoy aquí para hablar, ladró Raven. Y ya no te tengo miedo. Ya no. Arwana se pasó la mano libre por la barba rala mientras se giraba para mirar a su hija de nuevo. Sus ojos azul acero parecieron atravesar a Raven, y su corazón se detuvo un instante cuando él habló con una calma sobrecogedora. Sí es usted. Raven blandió su espada hacia arriba en un corte ascendente en el espacio que la separaba de su padre, dispersando en el aire una pared de hielo que se expandía rápidamente. La pared comenzó a derretirse en el instante en que la espada de Arwana la atravesó, y Raven sintió un calor inestable y peligroso en el brazo cuando la hoja translúcida rozó su piel. Gritó al extender la mano con una simple estocada, pero Arwana esquivó el esfuerzo con facilidad y le golpeó la espalda con la empuñadura de su espada, derribándola al suelo sobre manos y rodillas. Es predecible. Espero más de ti, espetó Arwana. Raven rodó hacia un lado justo cuando la extensa columna de humo se estrelló contra el suelo una vez más, pero fue demasiado lenta para escapar por completo del impacto. El gas turbulento impactó contra su brazo izquierdo, provocando que su aura parpadeara violentamente antes de que el omnipresente escudo de energía se rompiera en la zona. Raven gritó de dolor al sentir que su carne comenzaba a quemarse, y se arrastró lateralmente por el suelo para alejarse de la tortura lo más rápido posible. Cuervo. Un crujido espantoso resonó en la sala principal del templo antes de que otro guardia cayera al suelo. Antes de que Arwana o Raven pudieran moverse, el profesor Ozpin salió disparado por los aires en una serie de imágenes residuales, con el bastón a la espalda mientras se rodeaba el otro hombro con el brazo. Arwana desapareció en una nube de humo de su pipa justo cuando el director aterrizó con un fuerte golpe, solo para reaparecer entre los 2 guardias restantes. Observó con diversión cómo Raven luchaba por ponerse de pie, respirando entrecortadamente y con el rostro cubierto de sudor mientras emanaciones de vapor salían de su brazo. Quizás sobreestimé tu amenaza, cuervo, se burló el hombre mientras se agachaba y recogía la lanza de uno de sus guardias caídos. Tu apariencia fue lo suficientemente poderosa como para traerte hasta mí, lo cual debería haber sido imposible, pero no te ayudará a sobrevivir a esta pelea. Raven dejó escapar un grito estremecedor de dolor mientras el profesor Ozpin la ayudaba a ponerse de pie. Bajó la vista hacia su brazo izquierdo con expresión de horror y gimió suavemente al verlo. La carne era increíblemente brillante y lisa, con manchas y espirales de un rojo intenso alrededor de su bíceps. Incluso el simple acto de flexionar la extremidad le causaba un dolor punzante que le subía por todo el brazo, y la zona alrededor de la herida parecía cerosa. Su aura comenzaba a diluirse al invadir suavemente la zona quemada una vez más, aunque el esfuerzo no logró aliviar su dolor. Tragó saliva con dificultad mientras intentaba concentrarse a pesar de la agonía punzante, y sujetó la vaina de Omen a su cinturón antes de alzar su espada helada hacia su padre con una mano. Hace poco dijiste que era digno sin ningún parecido. Esta noche te demostraré que tienes razón. Crow contempló los cuerpos inmóviles ante él, con la mente completamente en blanco. El frío del aire de la montaña parecía haberle calado hondo, y el sonido distante de las guadañas de su profesor chocando contra otras armas no le llegó del todo. No fue hasta que vio los ojos sin vida de su antiguo amigo que la gravedad de la situación lo atrató, y se quedó paralizado. De repente, el zumbido de una guadaña voladora devolvió a Crow a la concentración mientras el arma pasaba junto a su oreja, rozando su cabeza por escasos centímetros. El proyectil se hundió en el hombro de un guardia armado que Crow ni siquiera se había percatado de que estaba justo frente a él hasta ese momento, y el hombre aferró el arma con un aullido de dolor. Sin pensarlo, Crow aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante y hundir la guadaña más profundamente en el hombro del hombre, antes de empujarlo al suelo y clavar a Arbinger en su estómago con una estocada. La sangre brotó a borbotones de la boca del guardia mientras gritaba de dolor, y entonces se quedó inmóvil. «Concéntrate en el juego», gritó María desde una proximidad mayor de la que Crow creía posible. La respiración de Crow se aceleró al girar la cabeza, solo para encontrar a María de pie, con la espalda casi rozando la suya. Frente a ella había un reguero de cadáveres, y uno de los edificios cercanos ardía sin control. Lo siento», dijo Crow con nerviosismo mientras arrancaba la guadaña del cadáver caído y se la devolvía a la anciana. «Conocí a uno de ellos». «Crecito, no», interrumpió María.
Creciste con quienes solían ser. Ellos eligieron en quién se convirtieron, igual que tú, y durante el tiempo que estuvieron separados, se transformaron en otra persona. Deja que tus buenos recuerdos sean recuerdos y haz lo que te propongas. De lo contrario, serás incapaz de protegerte. Sinceramente, parece que ya lo has logrado. Bien, coincidió Crow mientras preparaba su espada y miraba hacia adelante en busca de más objetivos. Pero, aún así, yo, profesor, estoy preocupado. ¿Sobre Raven? Preguntó la mujer mientras miraba por encima del hombro a Crow. Sí. Tengo un mal presentimiento. ¿Es algo de gemelos? Maldita sea. Siseó María antes de girar sobre sus talones y pasar junto a Crow. Puedo encargarme del resto yo sola. Llegaremos a la cima de las escaleras y no permitiré que nadie más que tú entre en ese templo. Crow no se molestó en responder mientras corría tras el torbellino de espadas que tenía frente a él, con su mente fija en la otra batalla que ocurría a solo unos cientos de pies de distancia. Cuervo volaba en círculos alrededor del profesor Ozpin y Arowana, quienes permanecían enfrascados en un combate constante. Cada una de sus semblanzas disparaba constantemente durante la pelea. El director parecía parpadear y cambiar de forma imposible a través del tiempo, asestando golpes de refilón aquí y allá al hombre mayor. Arowana logró esquivar hábilmente la mayoría de los golpes usando su propia semblanza. Su cuerpo se deshacía en columnas de humo y se recomponía cuando el bastón del profesor Ozpin lo atravesaba sin hacerle daño. Cada vez que Arowana volvía a centrarse en su hija, el profesor Ozpin la bloqueaba, aparentemente llegando en el último segundo para distraer al otro hombre o apartarla del camino. Mientras tanto, los dos guardias vivos observaban a Raven desde el otro lado del conflicto, ambos aún con armaduras de humo que se arremolinaban, además de sus cotas de malla. Raven hizo todo lo posible por replicar sus movimientos, dando vueltas en dirección opuesta mientras buscaban una abertura, pero sabía que su danza no podía durar eternamente. De repente, Arowana saltó hacia atrás mientras el profesor Ozpin se movía en el aire para perseguirlo, y Raven corrió hacia uno de los guardias con un grito furioso. El hombre fue sorprendido por el repentino avance de la chica, y apenas logró levantar su lanza a tiempo para bloquear la furiosa serie de golpes que Raven comenzó a azotarlo. Justo cuando el guardia alzaba el asta de su lanza anticipando otro golpe, Raven envainó rápidamente su espada helada y extrajo una de color azafrán. Se agachó para esquivar la estocada de la compañera del guardia y golpeó con fuerza la hombrera metálica de su oponente principal, provocando que la electricidad crepitara y bailara a lo largo del hombro y el cuello del hombre. No tardó en retroceder varios pasos y caer al suelo, convulsionando, solo para que su contraparte rodeara a Raven e intentara golpearle el brazo herido. El golpe con la culata de la lanza del hombre impactó en su herida, y un dolor como nunca antes había sentido hizo que su visión bailara con puntos negros y patrones arremolinados. Una incipiente sensación de náuseas y la necesidad de caer inconsciente la invadieron en una oleada de incómodos hormigueos, y por un momento, creyó vomitar y desplomarse en el acto. Raven apenas logró salvarse de la caída dando varios pasos hacia adelante, solo para que una rápida serie de disparos resonara cerca de la entrada del templo. Raven levantó la vista de su aturdimiento para ver a Crow de pie ante las puertas que se cerraban rápidamente, con los cañones de Harbinger humeando. El guardia junto a Raven se desplomó en el suelo, con varias heridas de bala en su pierna, sangrando mientras comenzaba a arrastrarse lejos de ella mientras la apuñalaba desesperadamente en el cuello con su lanza. El dolor de Raven pareció disminuir al ser presa de una furia repentina y abrumadora. Con otra estocada, atacó a Omen por los aires y separó limpiamente la punta de la lanza de su asta. El hombre frente a ella no tuvo tiempo de hablar antes de que Raven descendiera sobre él y le arañó la garganta con Omen, robándole sus últimas palabras. Raven permaneció agachada junto al hombre mientras este jadeaba y gorgoteaba para aferrarse a la vida lo más que pudiera, y ella se encontró temblando febrilmente por una combinación de factores. Aún así, se obligó a ponerse de pie y alzó la espada, observando la sala mientras los sonidos de la batalla resonaban a su alrededor. ¿Estás bien?, preguntó Crow desde su puesto junto al guardia electrocutado. El chico sacó a Harbinger del pecho del cadáver antes de correr hacia su hermana y examinarla rápidamente. Tenemos que salir de aquí. No estamos listos para esto, ¿no?, insistió Raven mientras miraba por encima del hombro de su hermano hacia donde Arowana y el profesor Ozpin seguían enfrascados en una feroz lucha. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que luchar. Te sacaré de aquí, insistió Crow mientras agarraba el hombro de su hermana. Este artefacto, esta guerra secreta, o lo que sea, es culpa de Ozpin, o quien quiera que sea.
Lo trajimos aquí y le dimos las herramientas. No voy a dejar que arriesgues tu vida aún más. Él arruinó el tuyo, dijo Raven con sencillez, temblando de nuevo. Y ahora, con la oportunidad de acabar con esto para siempre, ¿quieres marcharte? Si te mantiene con vida, lo haré. Crow se giró y se paró junto a su hermana, siguiendo su mirada. Observó en silencio por un momento cómo Arowana usaba su lanza robada para desviar el bastón del profesor Ozpin antes de hundir su espada informe en el lugar donde se encontraba el hombre. El director desapareció demasiado tarde y reapareció a un lado. Su abrigo oscuro chisporroteaba mientras el humo encantado comenzaba a devorar la tela. El profesor Ozpin se quitó la prenda y la arrojó a un lado sin decir palabra cuando Arowana finalmente vio a Crow, y entrecerró los ojos. El hijo pródigo regresa, reflexionó el hombre. Y parece que ustedes dos lograron liberarme de mi séquito. Poco importa. Hay muchos más listos para venir cuando los llamemos, ¿no pueden?, dijo Crow con firmeza mientras avanzaba. La puerta del templo está custodiada por una cazadora profesional. Hizo una pausa y respiró hondo antes de mirar a su hermana y mantener una conversación silenciosa en apenas unos segundos. Somos nosotros tres contra ti, y no iremos a ninguna parte. El labio de Arowana se curvó en una sonrisa confiada ante las palabras del chico. Te ves muy mal, Raven, tanto física como mentalmente. Parece que ni siquiera quieres estar aquí, pero tu cariño equivocado por tu hermano te obliga a quedarte. El patriarca subió lentamente los escalones hacia su trono mientras los adolescentes se movían para pararse junto a su director. Y Ozma, ambos sabemos que la dilatación del tiempo es una semblanza rara, poderosa y costosa. ¿Cuánto tiempo más podrás mantenerla? ¿Mientras yo pueda mantener mi suministro de humo?, preguntó Arowana mientras arrojaba su lanza al pie de la escalera y se llevaba la pipa a los labios una vez más. Estás perdiendo el tiempo, acusó Crow mientras veía a su padre expulsar una corriente constante de peligrosas nubes grises y oscuras. Sabes que no puedes con los tres a la vez. Y luego estás tú, continuó Arowana mientras bajaba su pipa a un lado. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que tu apariencia mate a uno de ellos? ¿Qué tan cerca puedes estar de tus aliados antes de convertirte en su enemigo? El trío se detuvo un momento mientras Crow miraba a Arowana con los ojos entrecerrados. Sin decir palabra, lideró la carga hacia adelante y, a mitad de un ataque, retiró la espada de Harbinger para dispararle a su padre. El cuerpo de Arowana se llenó de humo mientras las balas lo atravesaban, solo para que el profesor Ozpin agarrase el brazo del hombre que sostenía su pipa por un lado y la envolviera en un candado alrededor de su bastón. Raven apretó los dientes mientras subía corriendo los escalones, con la empuñadura de Omen firmemente apretada contra su vaina mientras giraba el mecanismo para desenvainar una espada y asestar el golpe mortal, mientras Arowana permanecía momentáneamente inmovilizada. Un segundo después, mientras sacaba la empuñadura vacía, se dio cuenta de que el mecanismo giratorio había aterrizado sobre la hoja que faltaba. La estocada de la espada humeante de Arowana fue rápida y despiadada, desgarrando el cabello de Raven y rozándole la cabeza mientras intentaba esquivarla en el último segundo. Sintió como la carne de su rostro chisporroteaba al deslumbrar su aura y hacerse añicos, y el grito de dolor le fue arrebatado cuando el pie de Arowana impactó en su pecho. Sintió como varias costillas se rompían al ser arrojada hacia atrás por las escaleras, solo para ver cómo el hombre arañó el pecho de Crow con su espada, rasgándole la camisa y dejándole una herida abrasadora. Crow también cayó hacia atrás por las escaleras y a un lado mientras el profesor Ozpin intentaba romperle el brazo a Arowana, pero el hombre desapareció por completo. El profesor Ozpin emitió un gruñido de frustración mientras registraba frenéticamente la habitación, hasta que finalmente lo vio. Arowana se alzaba sobre Crow. Su pipa, una vez más, era una lanza prestada. La punta del instrumento rozaba la garganta del chico. Una gota de sangre ya se formaba bajo el metal. Un movimiento, Ozma, y se acabó, advirtió Arowana mientras se alejaba de Crow y miraba fijamente al hombre en lo alto de las escaleras. No me pongas a prueba. El profesor Ozpin permaneció inmóvil mientras sopesaba sus opciones. Observó a Raven retorciéndose de dolor en el suelo, a unos 6 metros detrás y a la derecha de Arowana, agarrándose la cara mientras hundía las rodillas en el pecho. ¿Qué quieres?, preguntó el director con calma, mirando al patriarca a los ojos. Puede que sean mayores de edad, pero no tienen ni idea del conflicto en el que se han metido. Son niños, en el fondo. Tus hijos. Arowana se erizó ante las palabras, dudando mientras sostenía la mirada del otro hombre sin parpadear.
La respuesta de Arowana no le quedó clara a Raven, quien mantuvo los ojos cerrados e intentó simplemente combatir el dolor. Sabía que debía obligarse a moverse, y sabía exactamente qué hacer. El dolor abrumador y omnipresente que recorría su cuerpo parecía privarla de cualquier capacidad de movimiento, aunque aún así intentaba encontrar algo, cualquier cosa a lo que aferrarse y que le permitiera seguir adelante. Su respiración se aceleró al pensar en su hermano y en lo que probablemente le sucedería si no se levantaba y se movía. Pensó en Kali, en su sonrisa juguetona y en su insistencia en ser su mejor amiga a pesar de la resistencia que había encontrado durante semanas. Pensó en Summer, en sus palabras crípticas y en las alusiones que le hacían a alguien más importante. Pensó en Aram mirándola como cualquier estudiante miraría a un instructor muy respetado, ávido de conocimiento y lleno de admiración. Pensó en la alegre sonrisa de Tai Yang y, al oír eso, sintió una última y diminuta chispa encenderse en su interior, a la que se aferró con desesperación como a un salvavidas deshilachado. Raven respiró hondo por última vez al sentir que su aura se reunía débilmente a su alrededor una vez más, y entonces, se movió. Las palabras de Arowana y el profesor Ozpin se confundieron para Raven mientras se ponía de pie a toda velocidad, impulsada por la adrenalina y el pánico. Desenvainó una espada de color púrpura intenso de la vaina de Omen y empezó a huir de Arowana, deteniendo momentáneamente al hombre que giraba la cabeza y observaba confundido. Al dar otro paso, un portal rojo sangre y giratorio apareció ante ella, y en su interior pudo ver la espalda de Arowana. Al cruzar la puerta a través del espacio y el tiempo, dejó escapar un grito salvaje y atacó con una estocada que agotó hasta la última gota de su energía. El inconfundible sonido de un aura destrozándose y acero desgarrando la carne llenó sus oídos al aparecer de pie junto a su hermano caído, con Omen atravesando el pecho de su padre por detrás. Raven se estremeció violentamente mientras hundía la espada más profundamente, y la lanza de Arowana cayó inofensivamente sobre el pecho de Crow antes de rodar al suelo junto a él. «Te equivocaste», espetó Raven con los dientes apretados mientras acercaba la boca a la oreja de su padre. «Sobre Crow. Sobre mi apariencia. Sobre todo». Arowana levantó una mano temblorosa e intentó sujetar la hoja de la espada de Raven mientras este empezaba a echar espuma por la boca. Su voz salió tensa al rozar ligeramente el acero, incapaz de arrancarlo de su cavidad torácica. «No tienes ni idea de lo que ese hombre», Raven soltó otro grito de frustración al arrancar a Omen del pecho de su padre. Arowana se desplomó en el suelo. El rastro de humo que formaba su arma, demasiado larga, se disipó al instante. El hombre se estremeció y sufrió espasmos, mientras el veneno de la espada de Raven recorría su cuerpo, y segundos después, seguía en el suelo del templo. «Raven», gritó Crow mientras la chica se desplomaba hacia adelante y comenzaba a sollozar. Apenas logró sujetar a su hermana cuando su arma cayó al suelo, y siseó al sentir su peso sobre su pecho quemado. «Raven, no te muevas». El profesor Ozpin bajó corriendo las escaleras hacia los gemelos, antes de agacharse cerca de la niña cuando su portal se cerró a su lado. «Raven, necesito ver tus heridas. ¿Estás en peligro inminente?». La chica tosió y farfulló mientras levantaba la cabeza para mirar al hombre. Él extendió la mano y le apartó suavemente el cabello de la cara, solo para descubrir un gran daño en sus rasgos, antes impecables. La carne de toda su mejilla derecha, mandíbula, cuello y oreja estaba destrozada y retorcida por el impacto de la espada de Arowana. La piel de un lado de su cara parecía casi derretida, aunque la zona herida terminaba justo debajo de su ojo derecho. Mis costillas, y mi brazo», balbuceó Raven mientras se aferraba desesperadamente a Crow. «Date prisa», el profesor Ozpin apretó la mandíbula y asintió, antes de inspeccionar el cuerpo de Arowana. Empezó a registrar su túnica antes de sacar una llave dorada adornada con una correa de cuero y sostenerla en alto. «Regresaré enseguida y ayudaré a María. Crow, manténla a salvo y ayúdala a ponerse de pie, si puedes. Raven, necesito que hagas un último esfuerzo para sacarnos de aquí. ¿Puedes hacerlo por mí?». Raven sollozó y asintió, antes de pasar su brazo alrededor del hombro de Crow mientras el profesor Ozpin corría hacia el pasillo detrás del trono. «Ayúdame a levantarme, Raven, gracias», dijo Crow en voz baja mientras ayudaba a su hermana a ponerse de pie. «Estuviste increíble. Eres increíble, y ya casi salimos de aquí. Nos vamos a casa, solo tienes que concentrarte». Yo ni siquiera sé cómo lo hago», admitió Raven mientras cerraba los ojos. «Siento que me voy a desmayar». «Y podrás, en cuanto lleguemos a casa», le aseguró Crow. «Parece que tus portales conectan con personas que te importan, ¿verdad?».
Nos trajiste aquí para él, y tú mismo te trajiste a mí. Tiene sentido, ¿verdad? Piensa en Taiyang. Llévanos a casa, a través de él. Raven obedeció y concentró todos sus pensamientos en su compañera. Cerró los ojos con todas sus fuerzas y dejó que los recuerdos de su tiempo juntas se desarrollaran mientras se concentraba en su aura. Crow, no puedo, tú puedes, la animó el niño mientras le daba un abrazo a su hermana. Eres la única que puede. Crow levantó la vista cuando el profesor Ozpin reapareció en la sala principal del templo. En su mano izquierda, portaba un extraño objeto esférico, aparentemente hecho de una piedra azul de aspecto costoso, con detalles dorados que formaban alas de filigrana a ambos lados. En la parte superior de la esfera había un asa circular, que le daba al objeto la apariencia de una lámpara ornamentada. ¿Para eso vinimos?, preguntó Crow mientras Raven abría los ojos y seguía su mirada. Así es, confirmó el profesor Ozpin. ¿Algún progreso? Ya casi lo logramos, respondió Crow. Concéntrate, Raven. Tú puedes. Raven cerró los ojos de nuevo y concentró toda su energía mental en Taiyang. Al abrirlos, vio un gran portal rojo que se arremolinaba y comenzaba a abrirse ante ella. Capítulo 50. La reina toma al caballo. Fin del volumen 1. Taiyang Xiaolong dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras el agua tibia de la ducha le caía en cascada sobre el cabello, dejándolo como una mata empapada que le colgaba firmemente alrededor de la frente. El chico se pasó los dedos por sus mechones dorados, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Le dolía todo el cuerpo tras su enfrentamiento con Azel, y no podía evitar sentir que, de alguna manera, la estresante cadena de acontecimientos continuaría antes de que terminara la noche. Con un profundo suspiro, agarró su esponja y vertió una generosa cantidad de gel de ducha sobre ella antes de empezar a frotarse el pecho y las axilas. Justo cuando levantaba el brazo izquierdo por encima de la cabeza y colocaba el utensilio debajo, un extraño chisporroteo interrumpió el sonido del agua en el suelo de la ducha. Taiyang giró la cabeza justo a tiempo para ver al profesor Ozpin salir corriendo por un amplio portal y chocar contra él por detrás, inmovilizándolo contra la pared de la ducha y haciendo que ambos resbalaran. ¿Qué demonios?, gritó Taiyang mientras forcejeaba con el puff y se agarraba a la barandilla de la ducha. La fría piedra de la reliquia le presionó el trasero, lo que provocó un grito de ira. Señor Xiaolong. Disculpe, María, no se precipiten. La advertencia llegó demasiado tarde, pues María atravesó el portal volando hacia el profesor Ozpin. Ambos adultos quedaron completamente empapados cuando el director cayó sobre Taiyang. Un momento después, Crow y Raven aparecieron en el espacio cuando el portal se cerró tras ellos. Ambos lucieron confundidos y luego avergonzados al ser rociados con agua por los cuerpos que se agitaban al intentar desenredarse. Quítate de encima. ¿Qué demonios está pasando? María, abre la puerta de la ducha. Tenemos que salir. ¿Te duchas por la noche? ¿Qué demonios, hombre? Lo intento, Oz, pero no hay espacio. Raven extendió la mano y deslizó hacia atrás la puerta de vidrio de la ducha mientras unos golpes frenéticos resonaban contra la puerta del baño. Tai. ¿Estás bien ahí dentro? Está bien, gritó Raven mientras ella y Crow salían de la ducha. Raven. ¿Cuándo? Dijo Summer con voz alegre desde el otro lado de la puerta. Los dejo solos. No lo es. Empezó a protestar Raven, solo para suspirar profundamente cuando María por fin salió de la ducha, con su capa un poco más oscura y goteando agua por todo el suelo. Lo siento, Xiaolong, dijo la mujer mientras miraba por encima del hombro el cristal esmerilado. No era nuestra intención en absoluto. Para nada, añadió el profesor Ozpin mientras salía por el borde de la bañera, dejando al niño dentro de los límites de la ducha. Taiyang finalmente se puso de pie y se cubrió la entrepierna lo mejor que pudo con el puff, mientras asomaba la cabeza por detrás del cristal. Tenía la cara roja como un tomate mientras observaba al grupo de 4 empapados. ¿Qué? ¿Cómo, salir del baño? Raven tosió con fuerza en su mano mientras rodeaba a su hermano con el otro brazo, con aspecto desdichado. La atención de Taiyang se fijó de inmediato en ella y en la carne quemada de su brazo. Apenas podía ver las quemaduras en su rostro tras la cortina de pelo, pero se dio cuenta de que la situación no era buena. Raven, ¿qué pasó? Comenzó Raven, pero luego se tambaleó ligeramente sobre sus pies. Ahora no, interrumpió el profesor Ozpin. Tenemos que llevarla a la enfermería inmediatamente. Sécate y trae a Summer contigo. A nadie más. Allí te lo explicarán todo.
Taiyang simplemente asintió y observó cómo el grupo abría la puerta del baño y salía en fila. Exhaló un profundo suspiro mientras cerraba la puerta de la ducha y recogía su puz caído. Voy a fingir que eso nunca pasó, murmuró el chico para sí mismo. Al menos hoy no puede empeorar. El rostro de Taiyang se ensombreció mientras Crow seguía hablando, frotándose la barbilla y la barba incipiente en silencio. Tanto él como Summer estaban pálidos, y ninguno había dicho nada en los últimos minutos. Los dos estaban sentados uno junto al otro en la cama de una de las habitaciones vacías de la enfermería de la universidad, mientras que Crow y el profesor Ozpin ocupaban sillas frente a ellos. María tenía la espalda contra la puerta para evitar intrusiones indeseadas, y los brazos cruzados sobre el pecho observaban al cuarteto desde detrás de su máscara de calavera. Y, sí, supongo que eso es todo, terminó Crow encogiéndose de hombros y negando con la cabeza. Raven y yo, todo este semestre te hemos estado vigilando para ver si eras una amenaza, y he intentado disuadirla de seguir nuestras órdenes. No nos enviaron aquí para ser estudiantes. Nos enviaron para matar al director y a cualquiera que pudiera amenazar al clan. Los vigilantes siguen ahí fuera, pero Arowana se ha ido, y la reliquia está en nuestras manos. Al menos eso es todo. Lo siento, chicos. Solo puedo hablar por mí, empezó Summer en voz baja, pero, entiendo por qué hicieron lo que hicieron. No les voy a reprochar nada. Crecer así suena a una auténtica pesadilla. Ahora mismo, lo que más me preocupa son las heridas de Raven. Taiyang miró a Summer con curiosidad e inclinó la cabeza. Ya. Empezó el chico, pero lo pensó mejor al ver que la expresión de Summer se enfriaba y sus hombros se tensaban. Su voz se apagó y optó por rascarse la nuca. No importa. ¿Qué hizo? Preguntó María desde la puerta. Lo que sea que estuvieras a punto de preguntar, me parece importante. Nada, insistió Taiyang, evitando la mirada de la mujer. Solo, cosas del equipo. Le preguntaré luego. Pregúntenle ahora, dijo María con frialdad. Ustedes cuatro ya no están en posición de ocultarnos secretos y van a permanecer en esta escuela. Saber que la reliquia existe es solo cuestión de necesidad, y, María, interrumpió el profesor Ozpin en voz alta. Déjalo ya. Necesitarán tiempo para asimilar su situación particular. Si tienen inquietudes interpersonales, pueden abordarlas a puerta cerrada. Es un derecho de todos los estudiantes de Beacon. María exhaló por la nariz y meneó la cabeza. Peligroso y miope. Hay un tiempo para complacer los sentimientos, y un tiempo para dejar todo eso de lado y hacerlo mejor para todos. Debidamente tomado en cuenta, dijo el profesor Ozpin cuando llamaron a la puerta. María se alejó del portal cuando una enfermera lo abrió y entró llevando un portapapeles. La señorita Branwen se encuentra estable y puede recibir visitas. Por favor, trate de no estresarla. Por supuesto, aseguró el profesor Ozpin con una sonrisa mientras se levantaba de su silla y clavaba su bastón en el suelo. El hombre encabezó la procesión fuera de la habitación, hacia la contigua, donde se veía a Raven tumbada sobre la cama de hospital. Abrió la puerta lentamente y se dirigió a la silla que había usado antes de acomodarse en el cojín y mirar a Raven con aire pensativo. ¿Cómo se siente? No sé. El brazo y la mitad de la cara de Raven estaban cubiertos con gasa, y una vía intravenosa estaba conectada a su brazo sin vendar. Su expresión era claramente de dolor, y permaneció en silencio mientras observaba al resto del equipo STRQ y a María entrar en la habitación. La mujer mayor volvió a hacer guardia contra la puerta mientras sus compañeros corrían a su lado, todos con aspecto desdichado. Crow nos lo contó todo, dijo Summer rápidamente antes de acercarse y darle a su amiga un suave abrazo. Estaré contigo, pase lo que pase. Yo también, añadió Taiyang mientras imitaba los movimientos de Summer y le daba un apretón a Raven. Esto no va a romper el equipo STRQ. No lo permitiremos. Raven miró hacia un lado por un momento y suspiró, solo para sacudir la cabeza mientras volvía a fijar la mirada en Taiyang. Están locos los dos, Grazno. Éramos asesinos. Y ahora ya no lo eres, dijo Summer con naturalidad. Ahora eres quien quieras ser, y si quieres estar con Tai y conmigo, con gusto te mantendremos aquí. Con condiciones, aparentemente, dijo Crow fríamente mientras miraba al director. Summer se apartó para que Raven viera al hombre sentado con las manos sobre el mango de su bastón. En silencio, se levantó y desenganchó la reliquia de su cinturón antes de sostenerla frente a sí. Dejó que sus dedos se separaran del anillo dorado sobre la lámpara, uno a uno, hasta que quedó flotando libremente en el aire ante él, provocando una exclamación de asombro de Summer y una mirada confusa de los demás estudiantes.
Desafortunadamente, Crow tiene toda la razón. Estoy seguro de que todos tienen muchas preguntas, y necesitamos discutir los términos bajo los cuales el equipo STRQ podrá operar en la Academia Beacon. Ya conocen información que está prohibida incluso para la mayoría de mi personal, pero empezar a exigirles en una situación tan grave como esta me parece increíblemente injusto e insensible. Me gustaría comenzar dándoles todas las respuestas posibles. Jin. María se inclinó hacia adelante y descruzó los brazos. Su preocupación era evidente en su voz. Oz, en realidad no estás. El profesor Ozpin levantó la mano para pedir silencio cuando la piedra azul dentro de la reliquia comenzó a brillar, y luego la reliquia misma aumentó de tamaño. Todo el color del mundo que rodeaba al grupo pareció desaturarse ligeramente cuando el monitor cardíaco de Raven dejó de emitir su suave pitido y la lectura digital del electrocardiograma se congeló en medio de un pico. ¿Raven? Preguntó Crow mientras miraba el monitor y luego a su hermana. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Raven, siguiendo su mirada. No se preocupen, niños, gritó una voz femenina y maternal desde todas partes. El tiempo simplemente está detenido, para todos menos para ustedes. Los ojos de Summer se abrieron de par en par y su respiración se aceleró al ver a una gigantesca mujer azul emerger de la lámpara. Su cuerpo desnudo brillaba con etéreas estelas de poder. Sus muñecas estaban atadas con brazaletes dorados, y cadenas colgaban de sus bases. Otra cadena dorada rodeaba sus caderas y colgaba a un lado, rozando apenas el suelo mientras flotaba a centímetros del suelo. La cabeza de la mujer casi tocaba el techo, y una de sus cejas azul oscuro se arqueó al mirar a Summer y llevarse una mano curiosa bajo la barbilla. ¿Eres tú? ¿Tan pronto? Summer respiró con pánico varias veces más mientras se estrellaba contra la pared. ¿Profesor? ¿De qué habla? Preguntó Summer mientras miraba al hombre, que parecía igualmente confundido. ¿Quién es? No sé qué quiere decir, pero se llama Jin, admitió el director, pero Jin giró en el aire y le ofreció una sonrisa amable. Ozma, dijo Jin en voz baja, aparentemente conforme con ignorar a los demás en la habitación. ¿Entonces fuiste tú quien me invocó? ¿Lograste liberarme de aquellos sobre todo? ¿Cuántas vidas se perdieron en el intento? 4, respondió el profesor Ozpin con un suspiro. No fue fácil, pero sí, la reliquia del conocimiento está de nuevo en mi poder. No tengo ninguna pregunta para ti esta noche, pero quería que supieras que te han reubicado, y que hicieras el recuento. Gracias, Ozma, respondió Jin con una sonrisa. Esa información es muy útil, aunque seguro que sabías que yo ya lo sabía. El profesor Ozpin rió suavemente y asintió. Sí. Considéralo una tendencia humana a la cortesía. Me alegra verte de nuevo. ¿La reliquia del conocimiento? Preguntó Taiyan con incredulidad. ¿Qué? Profesor, nos prometió respuestas, pero esto solo genera más preguntas. ¿Qué sucede? Jin se movió perezosamente por el aire y flotó contra la pared, perpendicular a la cama de Raven, mientras observaba a la multitud reunida. Extendió los brazos en un gesto de bienvenida y asintió lentamente a Taiyan. En efecto, joven. Soy Jin, el espíritu de la reliquia del conocimiento. Puedo proporcionarte información de mi elección sin costo alguno, pero primero, dijo el espíritu mientras volvía la mirada hacia Ozma, queda una pregunta. Las dos anteriores fueron utilizadas por Alwana. ¿Dónde se puede encontrar la encarnación actual de Ozma? ¿Y cuál es el semblante de mi hija? Por primera vez en su presencia, los estudiantes observaron cómo la expresión del profesor Ozpin se transformaba en una de asombro. El hombre se quitó lentamente las gafas y las guardó en el bolsillo de la camisa mientras miraba fijamente a Jin en voz baja. No, usó 2 de tus preguntas para este siglo. Es decir, y el reloj tardará 20 años en reiniciarse, ¿correcto? Asintió Jin con un gesto solemne. Mantenerme dentro de su bóveda era una prioridad tan grande que rompió el juramento que le hizo a sus predecesores. No pude resistirme, ¿juramento? Preguntó Crow. ¿Qué juramento? Jin se giró lentamente para mirar fijamente a Crow, antes de sacudir la cabeza. Solo puedo responder a la pregunta de quién me convocó. Ozma, ¿quieres que responda a la pregunta del chico? No, negó rápidamente el hombre, antes de enfrentarse al mismísimo Crow. Y es una respuesta que puedo dar. Tu padre, tu clan, de hecho, existe principalmente para ocultarme la reliquia del conocimiento. Han sido sus protectores durante los últimos 200 años, y solo con tu ayuda pude recuperarla. ¿Por qué? Preguntó Summer. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Preguntó mientras señalaba a Jin. ¿No es obvio? Preguntó Raven sin apartar la vista del espíritu. Responde preguntas.
Cualquier pregunta, pero solo 3 por siglo. Arvana se gastó 2 y desperdició una conmigo, parcialmente correcto, elogió Jin mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Sé todo lo que es y lo que ha sido, pero no lo que podría ser. Ese poder reside en el espíritu de la reliquia de la elección, aunque sus métodos y restricciones son muy diferentes a los míos. Mis restricciones son simples. Solo puedo ver eventos y cualidades físicas. No conozco las intenciones ni los corazones de los hombres. Si me preguntaras cómo se siente tu madre en este momento, solo podría decirte su expresión facial y hacer una suposición fundamentada. No podría responder con certeza. Sin embargo, si me preguntaras tu tipo de sangre, lo sabría. Aún así, es una cantidad increíble de poder, en las manos adecuadas, reconoció Crow. O en las equivocadas, por eso necesita estar con nosotros, añadió María. ¿Quién sabe cuál habría sido su siguiente pregunta? La reliquia debe permanecer bajo llave y oculta al mundo. A nadie se le debe confiar tal poder. Algunos lo verán así, sí, asintió Jin. Por mucho que disfrute de tu compañía, Ozma, sin más preguntas, debo despedirme. Por supuesto, asintió el profesor Ozpin. Jin hizo una pausa y le ofreció a Summer una última mirada curiosa, antes de darle a la niña una sonrisa. Buena suerte, pequeña. Espero que la encuentres. Sin decir una palabra más, Jin desapareció en una tenue estela azul y volvió a entrar en la lámpara, haciendo que ésta se encogiera a su tamaño original mientras flotaba hacia la mano extendida del profesor Ozpin. Todo el color de la habitación recuperó su intensidad original, y el apagado pitido del monitor cardíaco de Raven se reanudó. Por eso era imperativo aprovechar su apariencia, señorita Branwen, explicó el profesor Ozpin. Mantener a los genios alejados del mundo ha sido uno de mis principales objetivos durante varias vidas. Hablando de eso, interrumpió Kairyan, ¿por qué te llamó Ozma? ¿Y qué carajos quieres decir con que has pasado varias vidas intentando recuperar esta lámpara? Esa, es una respuesta muy larga y complicada, señor. Xiaolong, declaró el profesor Ozpin con cansancio mientras volvía a abrocharse la reliquia al cinturón. Pero la versión corta es que soy un ser inmortal, y he vivido y viviré muchas más vidas de las que pueda imaginar. Ozma era mi nombre original, y solo lo conocen mis allegados. He cometido errores que podrían haber aniquilado el mundo y liderado ejércitos hacia triunfos que lo salvaron a lo largo de milenios, y he desempeñado múltiples funciones tanto para salvadores como para tiranos a lo largo de la historia. Con el tiempo, asumí el rol de director de una de las 4 academias principales en cada vida y diseñé una red para asegurar que tal cosa siga sucediendo en cada renacimiento. Con mi experiencia vital, considero mi deber guiar a los futuros cazadores que se comprometen a proteger Remnant. Si voy a seguir regresando a este mundo, más vale que me esfuerce por mantenerlo a salvo. Oh, dijo Taiyang simplemente. Bueno, después de todo lo que he visto hoy, lo creeré. No sé qué demonios decir, pero lo creeré. Pero incluso con toda esa experiencia y todo lo que has visto, ¿no tienes idea de por qué Jin estaba tan obsesionada conmigo? Preguntó Summer al separarse por fin de la pared. ¿O con quién quiere que conozca? Ninguna, admitió el profesor Ozpin. Hay conexiones y verdades que se me escapan incluso ahora, en esta vida. He olvidado más de lo que cualquiera de ustedes aprenderá jamás, pero me intriga saber la respuesta a esa pregunta. Los ayudaré a encontrarla, mientras ustedes 4 me ayudan a seguir adelante. Espera, todavía no hemos acordado nada, señaló Crow. Y aún quedan un sinfín de preguntas por responder, y eso es solo mío. Seguro que los demás tienen las suyas. Raven resopló mientras se sentaba ligeramente en la cama. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Crow? Un hombre, un ser como él, nos dice que trabajamos para él, ¿y crees que 3 personas apenas adultas se van a resistir a él y a su compañero, que acaba de matar a innumerables miembros de nuestro antiguo clan? No tenemos ni una sola base en la que apoyarnos. El profesor Ozpin frunció el ceño y se pellizcó el puente de la nariz. Aunque preferiría que no lo pensaras así, no te equivocas. Te propongo una colaboración entre la profesora Calavera, la profesora Goldwich, el equipo STRQ y yo. Solicito total transparencia entre todas las partes involucradas y que guardes silencio sobre cualquier información confidencial que recibas, incluyendo todo lo que has visto y oído hoy. Serás enviado a misiones consideradas demasiado peligrosas para otros estudiantes y, ocasionalmente, recibirás entrenamiento individual con nosotros. También te ofrezco matrícula y alojamiento gratuitos durante el resto de tu experiencia escolar y después, si así lo deseas.
Los ojos de Taeyan se abrieron de par en par ante la oferta y miró rápidamente a Summer. La chica tenía una expresión insegura y giró ligeramente la cabeza mientras sostenía la mirada del profesor Ozpin. ¿Qué pasa si nos negamos? El profesor Ozpin suspiró y meneó la cabeza. Entonces, sus caminos como cazadores y cazadoras tendrán un fin forzado, y su silencio será comprado por el precio que ustedes elijan. Mantener la reliquia del conocimiento alejada del ojo público y vigilar las otras 3 reliquias es mi prioridad actual, señorita Rose. Agradecería mucho la ayuda de su equipo para lograrlo, pero si no están dispuestos, se tomarán las medidas necesarias para satisfacer mis necesidades, así como las suyas. Summer se cruzó de brazos y se giró para mirar al resto de su equipo, quienes la miraron expectantes. Bueno, yo estoy dentro, pero si alguno de ustedes se niega, entonces yo también estoy fuera, explicó. No los obligaré a ninguno de ustedes a esto. No puedo. No solo porque literalmente no puedo, sino porque me importan. No les haría eso, con algo tan grande. Es una lástima que las cosas hayan tenido que pasar así para llegar a este punto, pero, yo también me apunto, dijo Taeyan encogiéndose de hombros. No quiero que esa lámpara exista. Es espeluznante, y nadie debería tener ese poder. Además, esto nos da la oportunidad de avanzar un poco en nuestras carreras y experimentar cosas que nadie más en esta escuela puede. Practicar más siempre viene bien, ¿verdad? Crow y Raven intercambiaron una mirada mientras los demás esperaban pacientemente. El chico fue el primero en apartar la mirada al tomar la mano de Raven y apretarla suavemente. Te seguiré a cualquier parte. Lo sabes. Sí, lo haré, asintió Raven antes de mirar al profesor Ozpin con los ojos entrecerrados. De acuerdo. Nos apuntamos. El profesor Ozpin asintió lentamente. Bien. Entonces pasen el resto de la noche en equipo y descansen. Raven y Crow están excusados de clases esta semana. Todos deberán reunirse con nosotros mañana para que podamos discutir más detalles sobre este acuerdo en presencia de la profesora Goldwich. Hay muchas cosas más que decirles, pero llegaremos a tiempo. Enviaré a su equipo mañana por la noche. Que se recupere pronto, señorita Branwen. Todos los adolescentes asintieron con la cabeza al director. Él les devolvió el gesto antes de dirigirse a la puerta, donde María se hizo a un lado para dejarlo pasar. Por cierto, comenzó la mujer mientras finalmente se quitaba la máscara y le dedicaba al equipo STRQ una sonrisa poco común. Lo hicieron muy bien, chicos. Realmente bien. Preveo que ustedes dos se convertirán en figuras conocidas en un futuro lejano. Sigan por este camino y llegarán lejos. Raven se permitió una sonrisa sincera ante el gesto y se sorprendió al descubrir que María le correspondía. La mujer se marchó sin decir palabra y cerró la puerta tras sí. Summer dejó escapar una exhalación larga y tensa cuando el equipo STRQ finalmente se encontró solo. Estaba a punto de orinarme encima cuando Jin empezó a fijarse en mí. No sé qué pensar de todo esto, sí, respondió Raven de inmediato, y su sonrisa se transformó en una mueca ceñuda. Nos ocultan cosas. Hay demasiadas cosas que no cuadran, y claramente hay más de lo que dicen. Ozma dijo que nos contaría más con el tiempo, ofreció Taeyan. Sí, pero ¿cuánto más? Preguntó Crow. Todo. Lo que le convenga. Nos tiene agarrados de las pelotas. Puede que sí, asintió Summer, pero yo confío en él, sobre todo. Él nos cuida. Podría ser, advirtió Raven. Tai, ¿qué ibas a preguntarle a Summer antes? Oh, respondió el chico mientras se sentaba en el borde de la cama de Raven. Quizás ahora no sea el mejor momento, dile, ordenó Summer. La política de no más secretos no es solo para nosotros y para ellos, también afecta al equipo STRQ. Dije en serio cuando dije que no les guardaría rencor por el pasado, Raven y Crow, pero la honestidad empieza ahora y va a durar. Si no, me iré. Entonces no lo malinterpretes, dijo Taeyan con vacilación, pero si tú, has visto a Cuervo del futuro, ¿verdad? ¿En un futuro lejano? Está bien, asintió Summer. Entonces, ¿por qué no le advertiste sobre sus heridas? ¿Su brazo y su cara? Quizás, con conocimiento previo, podría haber evitado lastimarse. Summer abrió los brazos al comprender de golpe. Su rostro palideció al girarse para mirar a Raven, quien le dedicaba una expresión indescifrable. ¿Por qué? Porque en cada visión lejana que he tenido de ella, ¿no estaban allí? ¿Qué? Preguntó Raven. Nos, dijiste que tus visiones se hacen realidad, con solo pequeñas alteraciones. Esto no es nada insignificante, en ningún sentido.
Entonces quizá no, dijo Summer en voz baja. No tengo respuestas para ti, pero te aseguro que si te hubiera visto como estás ahora, te habría dicho algo. No te habría ocultado algo tan importante. Todo esto es una auténtica cagada, se quejó Crow mientras se sentaba en una silla frente a la cama. Espero de verdad que estemos tomando la decisión correcta. Lo somos. Tenemos que serlo, insistió Taiyang mientras observaba a Summer sentarse junto a Crow. Si no, yo, no lo sé. Dijo que solo las personas cercanas a él conocían el nombre Ozma, dijo Raven lentamente. Sin embargo, Arowana también lo sabía. Se tutea con Jin, a pesar de decir que nadie debería usar la lámpara jamás, y sabía de la bóveda de Arowana y de la llave. ¿Cuántas cosas más van a salir a la luz sin explicación? ¿Cuánto nos van a decir que no cuestionemos, y cómo se supone que debemos cuidarnos sin saber exactamente en qué nos estamos metiendo? Conozco una manera, ofreció Same mientras jugueteaba con las manos en el regazo. No es exactamente seguir las reglas de Ozma, pero, debemos cuidar de nosotros mismos en esta situación, así como de quienes nos importan. Definitivamente creo que tienes razón, Raven. Hay más detrás de esto de lo que él deja ver, No creo que nos vayan a decir todo lo que necesitamos saber. Propongo que hagamos lo que creamos correcto y sigamos nuestro propio camino en todo esto, siempre y cuando todos estemos de acuerdo en cuál es ese camino. ¿Cuidarnos, preguntó Crow, poniendo suavemente una mano sobre la de Summer. Siento que sé lo que piensas, pero dilo por los demás de todos modos. Summer miró a Crow y le dedicó una sonrisa triste. Creo que debemos arriesgarnos, antes de que alguien más lo haga por nosotros. Román tomó un trago largo y entusiasta de su botella de cerveza antes de dejarla colgando entre sus piernas en un agarre flojo mientras apoyaba su codo sobre su muslo. Esto no es exactamente lo que esperaba oír un lunes por la noche al volver a casa, pero al menos ahora estamos todos de acuerdo. Ozma, ¿Estamos lidiando con algún tipo de semidios? Apuesto a que entre los 9 podríamos con él, si llega el momento. ¿Habla en serio, Román?, espetó Joe desde su sitio en el sofá frente a él antes de tomar un trago de su cerveza. No es momento para presumir. Esto es, ya ni siquiera sé qué es esto. Estamos tratando con un semidios, corrigió Raven mientras miraba a sus dos amigas. Ustedes 5 no saben nada de esto, al menos para el resto del mundo. No pueden dejar siquiera entrever que les hemos contado algo. Nuestras vidas podrían estar en peligro. Sí, lo has dejado clarísimo, le aseguró Bartolomeu mientras se removía en su asiento. Aún así, toda la noción de semidioses, reliquias antiguas y espíritus guardianes, es fascinante, de verdad. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que estamos en deuda contigo, Raven. Como líder del equipo Okra, me comprometo a proteger este conocimiento, y cualquier otra cosa que compartas con nosotros, del resto de Beacon y del mundo en general. Oh, lo compartiremos todo, ofreció Crow. Están metidos en un lío con nosotros, y es solo cuestión de tiempo antes de que necesitemos su ayuda. Intentaremos, poco a poco y con sutileza, que Ozma los involucre en esto, pero va a llevar tiempo. Años, probablemente, si es que muerde el anzuelo. Y si no lo hace, interrumpió Adam, entonces, supongo que seguiremos apoyándote desde la barrera. No voy a darle la espalda al equipo STRQ. No después de todo lo que ha pasado este año. Ustedes son mis mejores amigos, dijo Kali en voz baja, sin haber tocado su bebida, extrañamente, mientras giraba lentamente la botella entre sus manos, con la mirada fija en la tapa. Estoy con ustedes. Siempre. Es solo que, esto es demasiado. Es mucho, asintió Taiyang. Pero lo superaremos. Hemos superado todo lo demás que se nos ha presentado hasta ahora, y puedo decir con seguridad que eso no sería cierto si no nos hubiéramos conocido. Nos pusieron en este camino por una razón, No, interrumpió Raven. Todo el ático de Willow se quedó en silencio mientras los otros 8 se giraban para mirar a Raven, cada uno con expresiones contradictorias. No metas el destino ni un camino en esto, Tai. Nosotros elegimos nuestro camino de ahora en adelante, y no voy a atribuir nada de lo que suceda a una ruleta cósmica. Tomamos nuestras propias decisiones y vamos a vivir con ellas, sea lo que sea que eso signifique. Ahora mismo, significa involucrarlos a ustedes 5 en esto, a pesar de que Ozma insiste en que guardemos silencio. Ustedes son mi familia, ahora, y la familia no guarda secretos. Ojalá fuera cierto, respondió Joe con tristeza. Aunque, quizás la familia sea lo que tú quieras.
Si vamos en contra de la voluntad de un ser inmortal, no veo por qué no podemos establecer nuestras propias reglas al respecto también. Podemos, insistió Roman. Al carajo, ahora todos sois Torchwicks. De hecho, no, al carajo con eso, quizás sea una belladona. O uno Oblek. Romano Oblek suena a alguna ex, así que quizá no. Bartolomeu simplemente puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza ante la sugerencia, antes de sostener su botella sobre la mesa de café e inclinarse hacia adelante. A la familia, entonces. Una familia de 9, que juró protegerse mutuamente, pase lo que pase. Una familia cansada de las figuras de autoridad y de quienes creen saber lo que les conviene. Una familia que hace sus propias reglas. Raven se inclinó y rozó su botella con la de Bartolomeu, solo para que otras 7 botellas se unieran al brindis de inmediato. Una serie de tintineos resonaron por la sala y, por primera vez en su vida, Raven se sintió realmente en casa. Ahora voy a tomar la autopista 336, todo despejado. Copiado. Tyrian Cayous puso los ojos en blanco al oír la conversación incoherente que se oía por la radio en la parte delantera de la furgoneta policial. Se removió incómodo contra las correas que le cruzaban el pecho y desplazó el soporte metálico que le sujetaba las manos unos centímetros a la izquierda para intentar ponerse cómodo. En cada giro, espetó el fauno mientras giraba la cabeza hacia la parte delantera del vehículo, lo más lejos posible de las correas que lo sujetaban. ¿Tan paranoicos son, oficiales? Solo soy un hombre. Tyrian dejó escapar una risa alegre, llenando el vacío dejado por la falta de respuesta del conductor y su compañero. ¿Sabes? Si quisiera escapar, ya lo habría hecho, continuó Tyrian mientras forcejeaba con sus ataduras. Es todo cuestión de, un impacto repentino contra el lateral de la camioneta la hizo derrapar lateralmente por la carretera. El vehículo se estrelló contra la barrera de seguridad cercana y volcó, comenzando una serie de volcaduras laterales mientras descendía a toda velocidad por la colina cercana. Con un tremendo estruendo, la camioneta impactó contra un árbol y comenzó a girar sin control mientras se deslizaba hacia el barranco. Finalmente, el vehículo se detuvo de lado mientras el inconfundible olor a fuego comenzaba a inundar la zona. ¡Oye! ¡Oye! Gritó desde la parte delantera del taxi. ¡Despierta! ¡Despierta! El inconfundible rugido de un Beowulf interrumpió la declaración del oficial, que pronto fue reemplazada por un grito. Tyrian contuvo el aliento con dolor mientras se retorcía contra las correas, que se habían aflojado aún más tras el impacto. Podía saborear la sangre y su propio cabello al retorcerse, y un dolor punzante comenzó a sentirse en su costado izquierdo. La pared de la bodega de carga comenzó a ceder al chocar contra ella desde afuera, y Tyrian apretó los dientes mientras lograba liberarse el cuello de las ataduras. ¡Mierda! ¡Mierda! Maldijo el fauno mientras usaba todo su peso para liberarse de las ataduras en forma de X que le cruzaban el pecho. Observó horrorizado como un puño cubierto de rocas finalmente abría un agujero en el lateral de la furgoneta que se había convertido en su techo, solo para que varias garras negras con puntas de hueso blanco empezaran a abrir la abertura aún más. ¡Atrás! ¡No! Gritó Tyrian al ver a un Beowulf asomar el hocico en la bodega, solo para que una mano enorme lo sujetara y lo apartara. Un rostro familiar se asomó a la cabina antes de que su dueño se dejara caer dentro con un golpe sordo. «Azel. Me alegro de verte también», murmuró el hombre por encima del rugido del fuego. Avanzó hacia Tyrian y se agachó, antes de empezar a arrancarle las ataduras. «Vamos. Nos vamos de aquí». «No oirás ninguna queja mía», dijo Tyrian con descaro mientras Azel lo agarraba por el soporte que le sujetaba las manos y lo alzaba sobre los hombros. «Mierda». «Cállate», ladró Azel. «Tenemos que salir de aquí antes de que aparezca más policías». «No está lejos». «¿Ella?», preguntó Tyrian con curiosidad. «¿Te has encontrado un cómplice para reemplazar a Leo? ¿Osasa ha vuelto?» Azel ignoró las preguntas del fauno mientras salía del agujero de la camioneta y se adentraba en un bosque en llamas lleno de Grimm. Tyrian, colgado del lomo de Azel, miró a su alrededor, sin palabras por un instante, mientras observaba cómo las criaturas de pelaje negro empezaban a seguirlos. «Azel, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué te ayudan?» «Pronto», respondió Azel. «Guarda silencio hasta que te pregunte algo y sé respetuoso». Tyrian obedeció mientras Azel corría por el bosque. Pasaron minutos hasta que los dos hombres llegaron a un claro, con los restos de la furgoneta policial muy atrás. Tyrian apenas podía ver una densa columna de humo sobre las copas de los árboles, hasta que todo el claro pareció oscurecerse repentinamente a su alrededor.
Azel finalmente bajó al fauno para que se pusiera de pie, y Tyrion tosió antes de girarse para mirar en la misma dirección que Azel. Un par de ojos rojos sangre atravesaron la oscuridad frente a él, y arqueó una ceja al ver cómo Salem se hacía visible lentamente entre los árboles. Tyrion Cayous, dijo la mujer en voz baja, con un profundo presentimiento. Me interesas, y tengo el presentimiento de que, una vez que me conozcas, mis objetivos te interesarán. Tyrion bajó la mirada hacia sus manos mientras un zarcillo negro se extendía desde la palma de Salem y se enroscaba alrededor del soporte metálico que lo mantenía atado. El zarcillo se enroscó varias veces alrededor del metal antes de contraerse, doblando el soporte hasta que se partió por la mitad y cayó al suelo del bosque. Tyrion levantó las manos frente a su rostro y las examinó antes de volver su atención a Salem, quien retrajo el zarcillo antes de cruzar las manos ante sí misma. Bueno, sin duda tienes mi atención, dijo Tyrion con una sonrisa diabólica. ¿Quién eres exactamente y qué puedo hacer por ti? Tantas cosas, respondió la mujer acercándose un paso más. Me llamo Salem, y estoy muy interesada en incorporarte a mi pequeña familia. Azel ya me ha sido de gran ayuda y pensó que a ti también te interesaría servir. Tyrion miró a un lado mientras más Grimm comenzaban a llenar los huecos entre los árboles oscurecidos por todos lados. Finalmente, volvió a mirar a Salem y respiró hondo para calmarse. ¿Qué tenías en mente? Tengo asuntos en Atlas, dijo Salem lentamente. Asuntos que podrían beneficiarse de tu experiencia única. Únete a mí y te daré la oportunidad de causar un caos como nunca antes has visto. El rostro de Tyrion se iluminó con una sonrisa. Empezó a reírse entre dientes, al principio suavemente, antes de llevarse una mano a la cara para cubrirse la boca. Salem observó cómo, con el tiempo, el hombre se sumía en una carcajada histérica, y su estridente diversión resonaba por todo el bosque. Azel emitió un sonido de irritación mientras el fauno continuaba, mientras que Salem permanecía en silencio. Finalmente, el fauno se detuvo bruscamente y se acercó un paso más a Salem antes de ofrecerle la mano. Estoy escuchando, capítulo 51. Algo completamente diferente volumen 2. Árboles jóvenes 3041 de junio, sí, bueno, con el debido respeto, el consejo de Atlesian puede chupar mi enorme y venoso saco de nueces, dijo Khali con naturalidad mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y se hundía en los mullidos cojines del sofá. Willow se llevó una mano enguantada a la frente y se pellizcó la piel entre el pulgar y el índice en silencio mientras su padre dejaba escapar un suspiro y negaba con la cabeza. Sí, bueno, sinceramente dudo que tal argumento baste para convencerlos de reconsiderar sus leyes establecidas sobre el trabajo de los faunos, explicó Arcturus frunciendo el ceño. A pesar de las múltiples preguntas que tal afirmación suscita. Para traducirte del calíes, comenzó Willow, intentando ocultar su amplia sonrisa con la mano. Creo que intenta decirte que todos estamos un poco cansados y estresados debido a los recientes acontecimientos en Beacon y a los numerosos obstáculos que nos separan de los faunos en Atlas. La cantidad de trámites burocráticos es increíblemente frustrante. Y traduciendo del Atlas, digo que todo es un desastre. Cada vez que venimos, parece que no avanzamos, y tus pastelitos están buenísimos, añadió Khali mientras cogía un pastelito relleno de crema de la bandeja sobre la mesa de centro y se lo llevaba a la boca. Nos hemos visto como 4 veces y no hemos hecho nada. Bienvenido a Atlas. Esto es bastante común cuando se intenta aprobar, cambiar o lograr algo, se lamentó Arcturus. Willow simplemente se quedó mirando a su amigo fauno por un momento mientras Khali hacía un gesto de devorar el manjar, antes de sacudir la cabeza y suspirar. Te has acomodado demasiado aquí, Khali. ¿Tienes que ser tan vulgar? Debo hacerlo, sí, dijo Khali mientras se lamía un poco de crema de la punta del dedo. Quizás sea un poco excesiva, pero tiene cierto encanto, sobre todo comparada con la gente con la que suelo reunirme, dijo Arcturus con una sutil sonrisa. Además, como dijiste, ambos están bajo mucha presión últimamente. Los exámenes finales son la semana que viene, ¿no? Uf, no me lo recuerdes, dijo Khali poniendo los ojos en blanco. Todavía no he empezado a estudiar. ¿Qué hiciste? Preguntó Willow mientras giraba la cabeza hacia Khali y entrecerraba los ojos. Khali. Sí, todo irá bien, dijo Khali con desdén, señalando a Willow con la mano. Es el año 1. Apunta a Grimm, no a ti misma, usa la disciplina del gatillo, mucha gente se peleó con mucha gente por tonterías a lo largo de la historia, los tomates a veces son venenosos, y todo lo que sabemos sobre Remnant es mentira. Cosas básicas. ¿Los tomates son venenosos?
repitió Arcturus con una ceja levantada. Willow suspiró una vez más y le dirigió a su padre una mirada de disculpa. En una de nuestras clases, hemos dedicado bastante tiempo a las plantas venenosas de la familia de las solanáceas, explicó. Kali insiste en llamarlas a todas tomates, por mucho que haya intentado corregirla. ¿Will? ¿Cariño? Preguntó Kali mientras le daba un codazo en el hombro a su amiga. Lo hago porque intentas corregirme. Eres el peor, acusó Willow mientras Arcturus se ponía de pie, luciendo bastante divertido. Bueno, por muy improductiva que parezca nuestra reunión, aún podemos sacar algo bueno de hoy. Les tengo un pequeño aprecio por haber superado su primer año en Beacon, comenzó Arcturus mientras se paseaba por el espacioso estudio hacia su escritorio. Willow, tu madre y yo hemos estado pensando y nos gustaría ofrecerles a ti y a tus amigos una oportunidad. Una oportunidad. Repitió Willow mientras veía a su padre regresar al sofá, agarrando con fuerza un pequeño objeto que había sacado del escritorio. Willow extendió la mano cuando su padre le ofreció un objeto invisible y ladeó la cabeza con curiosidad. Sí, claro, respondió Arcturus mientras abría la mano y dejaba caer un juego de llaves en la mano extendida de Willow. Tu madre y yo no podremos venir este año, así que, es todo tuyo. Los ojos de Willow se abrieron de par en par mientras miraba el llavero y luego a su padre. Papá, pero, esto es, a ver si lo adivino, reflexionó Kali mientras se inclinaba y miraba las llaves brillantes. Para tu cinturón de castidad, para que por fin puedas tener sexo. Kali. Arcturus parpadeó, antes de cerrar el puño y llevárselo a la boca antes de aclararse la garganta bastante ruidosamente. Voy a fingir que no lo oí. Son las llaves de uno de los retiros de la familia Schne, ubicado en una playa privada en la costa de Bakuan. Es un lugar precioso que planeábamos visitar este verano, pero debido a ciertos negocios y trabajo que requieren mi presencia en Atlas, no podremos ir este año. En lugar de desaprovechar la oportunidad, pensé en ofrecérsela a ti y a tus amigos. ¿Confías en mí para administrar el resort? Preguntó Willow con incredulidad. ¿Y te parece bien que traiga a mis amigos? ¿En serio? ¿Incluso a ella? Oye, exclamó Kali mientras apartaba el dedo acusador de Willow en el espacio entre ellas. Sí, respondió Arcturus asintiendo, juntando las manos a la espalda. Todos. Tómense unas semanas, o incluso un mes, para relajarse antes del nuevo semestre. Nos han hecho sentir muy orgullosos a su madre y a mí, y me parece que les vendría bien un tiempo para desconectar. Conocer a los equipos STRQ y Okra los ha cambiado, y creo sinceramente que es para bien. Han crecido. Por un instante, solo hubo un silencio atónito, salvo el tic-tac de un reloj en algún lugar de la oficina. De repente, Willow se levantó del sofá y abrazó a su padre con fuerza, antes de apoyar la cabeza en su pecho. Gracias. Cuidaremos el lugar de maravilla, lo prometo. Sé que lo harás, respondió Arcturus mientras le daba a su hija una suave palmadita en la cabeza. Y también sé que todos se portarán bien mientras estén solos en Bakuo, ¿verdad? De repente, Kali se dio cuenta de que Arcturus la estaba mirando por encima de la cabeza de Willow y rápidamente tragó la crema en su boca mientras señalaba con un dedo el centro de su pecho. ¿Qué? ¿Dudas de mí? Te prometo que limpiaremos cualquier cosa que manchemos. Está bromeando, aclaró Willow apresuradamente, apartándose y mirando a su padre. Te prometo que no mancharemos nada. Ni romperemos nada, ni... Sí, interrumpió Arcturus negando con la cabeza. Siempre serás mi niñita, Willow, pero ya no eres una niñita. Lo has demostrado con creces este año. Disfrutad como queráis, siempre que os mantengáis dentro de los límites de la ley. Quizá os convenga ir al vestíbulo y esperar vuestro transporte a casa, antes de que me dé cuenta de lo terrible que es esta idea. Después de todo, tenéis que volver a Beacon, claro. Respondió Willow antes de darle un último abrazo a su padre y retroceder mientras Kali se levantaba del sofá. Volveremos el próximo fin de semana para empacar y luego hablaremos de los detalles. Gracias. Nos vemos, señor. Schne, dijo Kali con un saludo y una sonrisa burlona. Ha sido de verdad, y sí, gracias. Este verano va a ser una pasada. Solo podemos esperar, asintió Arcturus con una suave sonrisa mientras saludaba a las chicas. Willow y Kali le devolvieron el saludo antes de apresurarse hacia el pasillo, donde Kali fue la primera en hablar en el momento en que se cerró la puerta de la oficina de Arcturus. ¿Divertirse dentro de la ley, eh? ¿Seguimos traficando alcohol para emborracharnos en la playa, no? Estamos contrabandeando mucho alcohol, asintió Willow con una sonrisa cómplice.
Raven observó cómo se iluminaban los rostros de sus amigas en el ático de Willow mientras la heredera, con una sonrisa, balanceaba un juego de llaves entre sus dedos. A pesar del buen humor de casi todos los presentes, no se atrevió a unirse al entusiasmo. En contraste, una profunda sensación de temor la invadió mientras cerraba los ojos, esperando lo inevitable, pero con la esperanza de que no llegara. Bueno, diviértanse, chicos. Nunca me dejará ir. Con un suspiro de derrota e incomodidad, Raven abrió los ojos y negó con la cabeza. La escena se había desarrollado tal como esperaba, con cada miembro de STRQ y Okra llegando a la misma conclusión a diferente velocidad. Las orejas de Kali se aplanaron primero al desaparecer su sonrisa traviesa, y luego Adam se removió incómodo en el sofá junto a Raven. Uno a uno, los demás se dieron cuenta del problema mientras Roman robaba su cerveza de la mesa de centro y daba un buen trago. Quizás se relaje, intentó Summer, con la voz llena de incredulidad ante sus propias palabras. O sea, sí que superaste el primer año, los padres abusivos no son así, respondió Raven negando con la cabeza. No le importará. Y con lo poco que lo he visto, dijo Kali vacilante, sí, no lo veo. Roman, tiene que haber una manera. No ha habido manera en todo este año, ¿verdad? Preguntó Roman retóricamente mientras ladeaba la cabeza y extendía los brazos. Es inútil. Seguro que tiene grandes planes para mí este verano, llenos de fiestas, coerción, amenazas y estupideces. Qué suerte tendrán si me ven de vuelta en Beacon el año que viene. No me sorprendería que se convirtieran en el equipo, no tengo nada, si ponen a Willow con ustedes. Bartolomé se aclaró la garganta y se ajustó las gafas sobre la nariz para llamar la atención de sus amigos. No olvidemos que este año hemos logrado cosas mucho menos probables. Esto no es insalvable. ¿Existe la posibilidad de que Arcturus Schne lo convenza de la importancia del viaje? ¿Algún propósito comercial? Todas las miradas se volvieron hacia Willow mientras ella se mordía el labio y cruzaba los brazos sobre el pecho. No, no es imposible, reflexionó Willow. Sin embargo, es un gran riesgo. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que Roman intentó engañar a su padre? Mi padre terminó involucrado, y la situación entre ellos sigue tensa. Me dieron una paliza, recordó Roman con un suspiro. No es que sea raro, pero me gustaría ahorrarme una o dos palizas, si puedo. Fingir una relación con Willow también está descartado. Sería demasiado sospechoso como para volver a considerarlo, a menos que nos enrolláramos en el porche. Asumamos la pérdida y disfrutemos. No, interrumpió Crow. No creo que debamos. Tenemos mejores contactos que la familia Schne, de esos a los que Nero Torchwick no puede permitirse negarse. Espera, ¿en serio? Preguntó Tairyan, solo para recibir un par de miradas críticas de los gemelos Branwen. No querrás decir. Ozpin nos debe un favor, explicó Summer. Muchos favores, si quieres saber mi opinión. Hemos estado haciendo mucho trabajo extraoficial para él y no le hemos dicho ni una palabra sobre lo que realmente está pasando. Adán resopló divertido. No has dicho ni una palabra más allá de contarnos todo a los 5, contradiciendo directamente sus órdenes, ¿quieres decir? Eso no cuenta. Respondió Summer con gestos exagerados. Sois familia. Seguro que prácticamente espera que les digamos lo que hacemos. Quizás sí, consideró Raven. Quizás no. Es un gran riesgo confesar que hemos estado actuando a sus espaldas, y no creo que esté de acuerdo en que nos debe nada. Le conseguimos la lámpara, protestó Crow. Algo que lleva intentando hacer durante varias vidas. Si lo enfrentamos como equipo, me refiero al equipo STRQ, quizá podamos conseguir que llame a Atlas con un pergamino y se invente una excusa absurda. Vamos, tenemos que intentarlo. Barty tiene razón. Esto no es nada comparado con los trabajos que hicimos para Jax, lo que seguimos haciendo para Oz. Llevar a Kali a Atlas y acabar con esos criminales en Vale a principios de año. No solo eso, comenzó Tairyan, sino que traer a Roman a Vacuo con nosotros no debería ser tarea fácil para Ozpin. Debería ser sencillo. Casi ningún esfuerzo para un hombre como él. Roman se movió incómodo en el sofá, y deslizó un brazo alrededor de los hombros de Kali mientras le daba a Summer una mirada seria. No te detendré, pero esto me parece un esfuerzo tremendo para mi pequeña. Sería genial si pudiera ir contigo, pero, lo lograrás, aseguró Summer. Lo haremos realidad. Vamos, equipo STRQ, hagamos magia.